Hola, bienvenidos. Buenas tardes en el continente americano, buenos días en el continente europeo, depende de donde nos estén siguiendo. Vamos con la segunda de las sesiones de este seminario. Hola, bienvenidos. Que está enriqueciendo realmente. Buenos días en el continente europeo, depende de donde nos estén Perdón siguiendo. Porque me están... Ahora está perfecto. Me estaba oyendo a mí mismo a través de otro canal. Cuestiones de la tecnología. Vamos a hablar ahora de los retos que tenemos encima de la mesa respecto a todo aquello que la tecnología puede aportar a la práctica clínica y, naturalmente, a la gestión sanitaria. Disponemos de, como siempre, ponentes de lujo y se los voy a presentar brevemente para que sepan de quién estamos hablando. En primer lugar, tenemos a un representante del Instituto Mexicano de Seguridad Social, que es Hugo Olvera, que es coordinador de un montón de cosas. Luego le vamos a preguntar, porque si le digo todo lo que coordina, se nos acaba la conferencia. Después tenemos al doctor Félix Núñez Cauma, que es jefe de Teleradiología Estatal y de la Secretaría de Salud de Querétaro. Luego Javier Potes, que es el director general del Consorcio Mexicano de Hospitales. Jaime Sánchez Ramírez, director corporativo de TI, Grupo de Ángeles Servicios de Salud. Marco Antonio Teliz Meneses, que es el jefe de Radiología e Imagen Molecular del Centro Médico ABC. Armando Romero, que estamos teniendo algún problemilla, parece que últimamente encaja, pero si no, se incorporará, que es de Digital Bayer de México. Ángela Tavera, gerente regional de Mednet IQ Medical Latinoamérica. Y Vladimir Mendoza, que es el director regional de Dédalos Latinoamérica. Y sin más dilación, vamos a tener primero unos minutos cada uno de ellos para que nos hablen de lo que quieran, que nos cuenten lo que hacen, cómo lo han vivido, lo que nos quieren transmitir, y después dispondremos de aproximadamente media hora más para charlar, intercambiar ideas e interaccionar. Así que sin más dilación, Hugo, fuiste el penúltimo en llegar, pero eres el primero en hablar. Así que adelante, tienes tus 3 minutos, los cronometro y como en el Senado, si te pasas te corto el micrófono. Perfecto, muchas gracias, doctor Ignacio. Pues bueno, antes que nada, buenos días a todos. Como dice, buenos días, buenas noches en otros lados del mundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una dependencia en el cual tenemos una gran cantidad de derechohabientes, 58 millones, casi la mayor parte del país, teniendo retos, como bien lo comenta el doctor, ahorita con el tema de la pandemia, con la parte de citas médicas, con el seguimiento, la recuperación de servicios médicos que se está dando. Ahorita en México se está viviendo la tercera ola de contagios, entonces mucho la parte tecnológica es tan importante para nosotros, el darle seguimiento a nuestros pacientes a distancia. Por eso la tecnología ha dado mucha importancia en este momento, a través de aplicaciones móviles, como para la parte de Chécate, la parte de darle citas médicas a distancia, la consulta digital, que es de médico a paciente, para que precisamente evitemos los contagios, para darle el seguimiento, para que el doctor y el paciente se sientan, o que el paciente se sienta seguido, ahora sí que nosotros aquí en México decimos apapachado, que vean que hay un interés en esa parte, ¿no? Entonces, la tecnología ha jugado un punto muy relevante, ¿no? La parte de las redes sociales, inclusive, iguales para nosotros es muy importante el ver que se estén comunicando. Entonces, ahorita los retos principales que nos hemos topado y que al final lo hemos podido lograr con mucho esfuerzo, obviamente, de nuestras áreas médicas, ahí es un factor importante el apoyo de ellos. Entonces, hemos logrado avanzar en toda esta parte de citas médicas y recuperación, porque al final es el COVID más las enfermedades que hoy día traemos, las crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, en el cual obviamente se juega un papel importante para el seguimiento, ¿no? Para el tema. Entonces, mediante las aplicaciones móviles hemos estado ahora sí que avanzando para darle ese seguimiento a las citas médicas. Hoy día se han seguido todo que tenga un smartphone o una computadora puedan ingresar, puedan darse de alta en el instituto, dar sus derechos de derechohabiente. Entonces, juega un papel importante. Y luego, pues, una vez que se guarda toda esa información, ¿cómo yo le ayudo a mi médico, al área médica, a tomar decisiones de cómo va el tema de medicamentos, cómo va el tema de enfermedades, cómo hacer predictiva la parte de enfermedades crónicas?
con lo del COVID, pues digo, hay mucha información hoy día, el tema de funciones, el tema de en nuestro país, las regiones, cómo se dividen, quién es el estado o la entidad, la delegación, nosotros que hoy día tenemos que apoyar más, cómo se convierten los hospitales. Entonces, en base a esa información y en base a los datos que en mi coordinación se suman y se ven temas de morfolidades, la parte de no sé, consulta digital, que ahorita que lo que estamos revisando mucho con el apoyo médico, los pacientes se sienten muy cercanos y se sienten bastante satisfechos que se les esté dando esa comunicación, ¿no? Y todo es a través de la tecnología. Ahorita la solución que hoy día tenemos, pues los ha ayudado mucho a que precisamente haya menos contagio de lo que ahorita luego es inevitable por las personas que aún siguen sin vacunarse, que va a una etapa un poco lento por acá, pero vamos, ¿no? Vamos avanzando y la tecnología nos ayuda, ¿no? En temas de, obviamente, como ahorita esta videoconferencia, es que el médico se sienta para revisar cómo va la presión. Sabemos que luego no es lo mismo que el tacto, ¿no? Pero al menos ciertas especialidades y ciertos padecimientos son candidatos a esta consulta digital directamente con el paciente. Entonces, entre el área médica del instituto y el área tecnología, hemos llevado esta campaña y hemos logrado buenos frutos, ¿no? De tener un buen número de más de 2,000 o 3,000 consultas digitales a nivel nacional. Entonces, y va avanzando, y este proyecto lo lanzamos el mes pasado. Entonces, vamos bien, vamos ayudándonos y obviamente, evidente, nos apoyamos de la Secretaría de Salud para ver el tema de vacunación, todo ese tipo de información que cruzamos como dependencias para poder apoyarnos con esta parte, ahora sí que es muy preocupante a nivel mundial, ¿no? Entonces, ese es lo que mi participación, doctor Ignacio. La tecnología es importantísimo para hoy día, para la parte médica, para todo, y pues sin esto, hoy sí que decimos nosotros, somos equipos ya conformados, ¿no? La verdad es que nosotros no nos vemos solos, ¿no? Nomás la tecnología puede ir sola, ¿no? Tenemos que ir en conjunto para que inclusive esa transformación hacia lo digital y hacia otros servicios médicos digitales se logren en nuestra tema, ¿no? Al final. No sé si logré mis 3 minutos, doctor. Sí, totalmente, muchas gracias, Hugo. Luego volveremos sobre el asunto. Así claro, disponemos más tiempo para la charla. No sé por qué antes dije Félix, cuando es Felipe. Felipe Núñez. Felipe, tu turno, discúlpame. Adelante. No se preocupe. Pues yo soy radiólogo de profesión, como ya les había comentado, soy médico. Empezamos con el proyecto de digitalización de todos los servicios, de que son, primero empezamos con la radiología desde el 2005. Nos hemos enfrentado a varios retos, en donde es uno, la conectividad, que es lo que le pasa ahorita a uno de nuestros compañeros, Armando. El otro es las distancias, y pues nosotros como médicos radiólogos y en varias áreas de la medicina hay pocos especialistas. Entonces, con esto acercamos hacia la gente pues, los servicios. Y otra de las ventajas que hemos tenido o que se inició también fue la telemedicina o consulta a distancia, y así también evitábamos que trajeran a los reos a los hospitales, porque se les daba la consulta vía remota. En el Cerezo de aquí de Querétaro tienen una zona o un lugar donde tienen imagen, y también tienen todo lo que es telemedicina. Hay guantes, hay que pueden interconectarse con el especialista. Tenemos varios programas en telemedicina, que sería lo que es clínica del dolor, cuidados paliativos, lo que es también crisis convulsivas, que es epilepsia, también los seguimientos que tienen los pacientes, como no sé si conozcan el estado de Querétaro, chiquito, pero Querétaro capital está hasta la punta, de un lado hacia el norte, al norte occidente, y todo lo demás, pues ya de aquí en adelante parte para todo el estado.
Entonces nos ha ayudado mucho en eso, pero sí el problema que hemos enfrentado más que nada en la Sierra Gorda de Querétaro es la conectividad de los servicios. Y otra de las ventajas que tiene, pues como decían, muchos de los sistemas de teleradiología o de telemedicina o telesalud, que se le llama ahora, tienen la ventaja de movilidad. Y entonces, pues ya prácticamente estamos interconsultando vía teléfono, o vía WhatsApp, o vía prácticamente ya todo tecnológico. Y eso pues, nos ha ayudado a nosotros, aunque si lo vemos en forma un poquito más puntual, se está perdiendo la interrelación médico-paciente y se está faltando ese contacto físico. Y pues sería toda mi participación por el momento. Muchísimas gracias, Felipe. Evidentemente, todas las cosas cuando llegan tienen pros y contras. Lo que hacemos a distancia a veces va en deterioro de la proximidad personal, que es tan importante en la práctica clínica. Don Javier Potes, su turno. Adelante. Gracias, Ignacio, muy amable. Buenos días aquí en México, buenas tardes en España. Primero que nada, agradecer a la Fundación Bamberg por la invitación y, bueno, un honor estar con todos los compañeros aquí en este foro. Bueno, el reto era hablar sobre el desarrollo digital en la salud. Y, bueno, para nosotros, particularmente en México, vemos retos interesantes. Diría que el primero tiene que ver con analizar el modelo de salud con el cual actualmente estamos trabajando. La implementación misma de un desarrollo digital sobre un modelo que no es 100% eficiente, quizás nos lleve a que el modelo sea más eficiente en su ineficiencia, ¿sí? Entonces, nuestro primer reto consiste en analizar el modelo con el cual estamos trabajando actualmente. En la parte privada, que es donde yo me desempeño, en el Consorcio Mexicano de Hospitales, nos dimos cuenta de eso, que nuestro sistema privado tenía mucho que trabajar todavía. Y antes que trabajar en la plataforma digital, empezamos a ver cómo necesitamos integrar los diferentes elementos del sector privado. ¿A qué me refiero? En México no existe un sistema privado integrado, sino que trabajamos en forma independiente, hospitales, médicos, financiamiento, prevención, y nos estamos dando primero la tarea de integrar este modelo de negocio, que es un sistema privado de salud, como existe en otros países, como en España, en otros países de América Latina, como Colombia, Chile, etcétera. Y ese es nuestro primer reto que tenemos para esto. El segundo reto tiene que ver con la estructura operativa para poder organizarnos entre nosotros. Y el tercer reto, propiamente, ahora sí tiene que ver con la parte digital. Y en la parte digital voy a mencionar algo que hemos estado repitiendo de alguna manera, que es, no se trata de implementar la innovación digital en modelos obsoletos de atención, sino de reinventar la atención a la salud basándonos en las ventajas de la innovación digital. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos una gran oportunidad en algunos países, en algunos sistemas, de hacer un análisis de nuestros sistemas de salud y prácticamente partir de un hoja en blanco y decir, si hoy diseñáramos un hospital, si hoy diseñáramos un sistema de salud, con lo que conocemos de la tecnología, con las herramientas que tenemos actualmente de la tecnología, ¿cómo lo haríamos ese hospital? Y si ese hospital lo comparamos con lo que tenemos actualmente, o el sistema de salud lo comparamos con lo que tenemos actualmente, esa es la brecha, ese es el reto que tenemos en sí para salir adelante. Voy a temas como telemedicina, análisis de datos, toda esta información que sabemos que existe, herramientas que sabemos que existen, no las vemos utilizándolas en forma aislada, trayéndolas a un sistema que no está totalmente pensado en la tecnología. Creo que el hospital del futuro, el hospital digital, el hospital virtual del futuro, tiene que estar basado en un diseño propio. Y sobre ese diseño propio ponerlo como una meta a la cual tendremos que estar aspirando como sistemas, como hospitales, y tendremos que ir avanzando. Gracias, Ignacio. Muchísimas gracias, Javier. Efectivamente, esa es la vieja diatriba entre qué es mejor, si tirar un viejo edificio y hacerlo de nuevo o restaurarlo. Dicen los arquitectos que es más barato tirarlo y hacerlo de nuevo. Lo que pasa es que con los sistemas es un poco complicado. Marco Antonio, tu turno, adelante. Hola, muy buen día a todos. Gracias por la invitación. Un placer intercambiar ideas sobre la salud digital. Y bueno, en el caso del Centro Médico ABC, desde el año 2005 se comenzó
el cambio digital, hablando específicamente del departamento de radiología, donde se comenzamos a hacer algunos temas de digitalización como tal, pero a partir de una radiología analógica. Es decir, que hemos seguido toda la evolución de esta radiología que venía desde aquellos líquidos que se utilizaban, que contaminaban muchísimo, para poder hacer todo el proceso de una radiografía. Actualmente, gracias a los avances, pues ya eso ya está totalmente salteado. Bueno, ahora contamos con equipos totalmente digitalizados que nos permiten hacer tareas como son la teleradiología y entregar a nuestros pacientes todos sus resultados en un formato digital o un formato analógico, dependiendo de las necesidades de cada uno. Y esta es una parte bien importante y es uno de los principales retos que actualmente tenemos. Porque para nosotros que la era digital la vemos así como algo pues, muy padre, muy bueno, a todos nos gusta la tecnología, pues disfrutamos con ello. Pero hay pacientes, hay médicos para los cuales el acceder a esa tecnología es verdaderamente problemático, ya sea por la falta de un acceso, ya sea por esta dificultad de interacción con los equipos, de tal manera que hacer una implementación del 100% en la gente realmente cuesta trabajo. Si bien muchos pueden tener algún familiar, alguna persona que les ayude a acceder a este tipo de sistemas para consultar sus resultados, siempre será un reto que lo tengan en el momento que lo necesitan. Por otro lado, en las ventajas, pues los pacientes pueden disponer de sus estudios en el momento en el que sea, compartirlos con médicos interconsultantes en otros países inclusive, y tenerlos ahí guardados por muchísimo tiempo sin que se afecten como pasaba antes con las radiografías, que se quedaban guardadas y quedaban todas pegadas por la humedad y era terrible, y esos estudios se perdían, esas referencias se perdían. Entonces, este acceso a la tecnología, a los sistemas digitales, si bien una gran parte de la población ya puede hacerlo, pero existen y nos hemos encontrado con muchos casos en los cuales representa algo difícil. Y por otro lado, como segunda dificultad, pues son los costos. Obviamente, apareciera que nos íbamos a ahorrar todas las placas, nos íbamos a ahorrar todos los químicos. Pues sí, pero ahora gastamos en la nube, gastamos en cuánto nos cuesta difundir esas imágenes, mantenerlas con seguridad para que estemos totalmente blindados en el hospital y que podamos acceder a ellas sin el peligro de que pudiera existir una intromisión, que esa es todo el tiempo, ¿no? Esa todo el tiempo la tenemos encima, pero es constante y hay que invertir en ella para que podamos estar seguros. Y como tercera parte, este aspecto de que perdemos esa interacción con el paciente. La radiología no ha tenido como mucho enfoque en el paciente históricamente, porque viene el paciente, lo atendemos y se va. Ahora hay una corriente muy fuerte en donde la radiología tiene que estar centrada en el paciente. La Sociedad Radiológica de Norteamérica y la Sociedad Europea también han hecho un esfuerzo grande para difundir estas ideas y que la parte digital no afecte esta relación, sino que por el contrario sea una herramienta más para hacer más sólida esta relación y esta atención del paciente. De tal manera que pues esas son como los principales aspectos que yo veo en el tema digital. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Además, lo estáis clavando, ¿eh? No he tenido que cortarle el micrófono a nadie todavía. Y desde luego no lo haría nunca con una señora como Ángela, que es la que va a hablar ahora. Ángela, cuando quieras. Dale al micrófono, Ángela. Dale al micrófono que lo tienes apagado. Bueno, buenas tardes de nuevo. Darle las gracias a la Fundación. Realmente estos eventos son los que nos van a ayudar a poder generar sinergias que en el futuro permitan darle un mayor avance a esta iniciativa tan importante que es la transformación digital. Definitivamente yo represento una compañía multinacional
que se llama ICU Medical. Esta compañía tiene su principal foco, es una compañía con sede en Estados Unidos, y su principal foco está orientado a mejorar la seguridad en la terapia intravenosa. Ustedes todos pues han estado, digamos, en las instituciones donde el manejo de la terapia intravenosa es realmente un punto importante y de seguimiento, porque de ahí depende el desenlace de nuestros pacientes en muchos casos. Y digamos que nuestra compañía como misión tiene dentro de sus mayores valores conectar la innovación con la empatía, y la empatía tiene que ver con cómo nos ponemos en los pies de nuestros pacientes para conectar esa innovación también con la tecnología. Nuestra compañía pues lleva más de 15 años trabajando para hacer desarrollos importantes en términos de software y de tener una oferta para nuestras instituciones hospitalarias también muy completa y segura, porque no solo trabajamos en términos de software, sino también en la parte de ofrecer una seguridad informática garantizada. En ese sentido, pues nosotros hemos venido trabajando tratando de crear esa cultura alrededor de esta transformación digital y de demostrar cómo estas grandes ventajas de la tecnología nos ayudan a reducir ineficiencias, a aumentar la calidad, a facilitar pues la prevención en nuestros pacientes, a mejorar el manejo, a partir del manejo de los datos, a mejorar los desenlaces de nuestros pacientes y a mejorar incluso sus experiencias. Sin embargo, hoy tenemos unos grandes retos. Nosotros como compañía estamos trabajando en ofrecer interoperabilidad con nuestro expediente electrónico. Ese ha sido, digamos, nuestro primer foco durante estos últimos 10 años, y hemos encontrado también pues unos grandes retos en ese sentido, porque nos estamos dando cuenta, como decía ahorita uno de los de nuestros participantes también, que tenemos grandes barreras, tenemos que superar, digamos, unos retos importantes en términos de presupuesto, unos retos importantes en términos de cultura, unos temas importantes de cómo tomamos algo obsoleto para modernizarlo y llevarlo a esta nueva era. Entonces, pues les agradezco de verdad de manera importante, me parece muy valioso este tipo de ejercicios, y pues me uno a esta dinámica de aprendizaje como participante por la industria para entender y sumarme a las iniciativas para mejorar o para estimular esta evolución a la transformación digital. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángela. También lo has clavado. Perfecto. Vladimir, el último, pero no por ello menos importante. Tu turno. Perfecto, gracias, Ignacio. Bueno, represento, como Ignacio mencionó inicialmente, a Dedalus Healthcare. Dedalus Healthcare es una multinacional europea que está presente a nivel global en áreas clínicas, ofreciendo soluciones clínicas, soluciones de diagnóstico y de interoperabilidad. Y en Latinoamérica nos estamos encontrando con un panorama muy alentador respecto de iniciativas de transformación digital en los diferentes países donde operamos. Por lo tanto, ahora no solamente hay interés desde el punto de vista de la industria en soluciones de expediente clínico electrónico, sino cómo utilizamos esas herramientas que ya disponen, y los que no tienen, bueno, cómo la incorporamos para, por ejemplo, compartir data clínica, cómo utilizamos esa información y toda esa data muy rica que está disponible en estos sistemas de registro para hacer optimización operacional. Veo que aquí hay personas que manejan unas grandes redes de hospitales, y eso es muy importante. Y nuestra base de partida para todo eso, el core de la compañía, es la interoperabilidad. Efectivamente, conectar los diferentes sistemas que hoy día componen en el ecosistema de soluciones que hay, ya sea a nivel privado, a nivel público, a nivel incluso de gobiernos. Nosotros participamos en algunos países
suministrando historia clínica a nivel país. Panamá, por ejemplo, es un caso. Y lo que estamos viendo es que hay una iniciativa, hay una serie de iniciativas a nivel de nuestro continente, desde México hasta Patagonia, en realidad, para efectivamente tomar esa información y aprovecharla de mejor forma. Y ahí nos encontramos con una serie de desafíos como los que ya se han mencionado, que vamos a tener la oportunidad de discutir un poquito más adelante en este seminario. En definitiva, nosotros tenemos la capacidad, al igual que otros oferentes del mercado, de ayudar en este proceso de transformación digital en múltiples áreas, y claramente vemos que eso va a terminar afectando positivamente el paciente, que es el objetivo final de todas las iniciativas que uno puede hacer, y en ese sentido estamos dispuestos y disponibles para apoyar tanto a las instituciones en México como en otros países en ese proceso. Perfecto, Vladimir, muchísimas gracias. Jaime, no me he olvidado de ti, ¿eh? Lo que pasa es que estaba pendiente de si entraba al mismo tiempo el que no ha conseguido entrar de momento y te he saltado el turno, pero no importa, que tenemos tiempo de sobra. Adelante con tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues un placer y muchas gracias por la invitación. Fíjate que en todo el foro he escuchado varios temas acerca de la tecnología, cómo los sistemas y las nuevas tendencias han apoyado la innovación. Sin embargo, quiero recordarles que, pues, desde mi punto de vista, me ha tocado ya de 16 años trabajar aquí en el Grupo Ángeles de Hospitales. Somos un grupo de 24 hospitales y somos muy heterogéneos, ningún hospital es igual. Seguramente Marco, que está en ABC, no me dejará mentir que cada hospital tiene su ADN, y en este tipo de situaciones es complejo la parte de innovar y de hacer una transformación digital. Y pues quisiera recordar que innovación no solamente es apoyo de la tecnología, se puede innovar en muchas cosas, y muchas veces en este proceso de transformación, dentro de cada unidad hospitalaria nos hemos venido enfrentando a temas desde cultura, desde la forma como lo hacemos, desde el pensar que no vamos a poder conseguir los objetivos de cierta manera, y desde ahí empieza digamos, como el área de tecnología a tratar de luchar un poco a contracorriente y convencer. También trabajar con el cuerpo médico es muy importante para que nos entiendan. Los ingenieros hablamos de bits y bytes, muchas veces olvidamos temas clínicos y médicos, ¿no? A lo largo de estos años, la verdad me ha tocado gratamente ver cómo los médicos han empezado a adoptar un protagonismo más importante desde el punto de vista de cambios organizacionales y cambios tecnológicos, y han sido un driver muy importante. No solo los médicos jóvenes que recién van egresando, sino médicos que ya tienen muchos años de la práctica médica y han entendido que la tecnología nos ayuda. El COVID nos ha demostrado que, pues, gracias a la tecnología podemos seguir operando y haciendo ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, ya con anterioridad a nosotros había tocado la experiencia de utilizar el expediente clínico electrónico, y el cuerpo médico quizás no lo había visto tan importante o tan trascendente hasta que nos sucedió una situación donde nos impedía utilizar los sistemas de información de uno de los hospitales, y donde los médicos de un hospital se trasladaron a otro hospital, se firmaron o loguearon dentro de la aplicación y tenían el expediente clínico electrónico de sus pacientes tal cual lo habían dejado 2 minutos antes en su hospital sede, ¿no? Ahí es cuando los médicos voltearon y dijeron, oye, pues esto realmente sí puede transformar el tema de salud, y eso hablamos antes de la pandemia, ¿no? Hay otras cosas que nos están apoyando. Ahorita todos los astros se están alineando porque no solo hemos aprovechado la tecnología, se han venido dando cambios muy importantes dentro del Big Data, procesamiento de información, servicios en la nube que platicaba Marco, que si bien es cierto anteriormente tener un sistema PACS, un sistema RIS, un sistema cualquiera digamos que de manera local en una institución era muy costoso, ahora se pueden rentar como servicio ciertas plataformas que nos permiten poder aprovechar esta tecnología, no solamente las grandes organizaciones, también las organizaciones pequeñas, podemos hacer uso de la misma, y ya podemos entrar en colaboración todos, ¿no? Con gusto escuchaba al Seguro Social cómo tiene muchas plataformas ya integradas. Nosotros como digamos, institución privada, tenemos ciertas ventajas porque podemos ir de alguna manera probando las tecnologías poco a poco, y hemos aprovechado ahorita nosotros esa ventaja en empezar a implementar
digamos, gradualmente los cambios. No ha sido sencillo, la reticencia regularmente es natural del ser humano, el hecho de invitarlos a utilizar alguna tecnología ha sido complicado. Sin embargo, creo que estamos en una época, digamos que en un momento muy especial donde vamos a tener un mundo después de la pandemia, después de esta situación, donde todos estamos claros que vamos a aprovechar las tendencias y vamos a aprovechar lo que tenemos a la mano, ¿no? Hablaba yo de los hospitales que manejamos, tenemos una gran diversidad, pero todos tienen la característica de cuando empiezan a ver las bondades y los beneficios de utilizar la tecnología de información para su uso cotidiano, pues empiezan a adoptarla con mayor frecuencia y nos da pie a poder implementar cosas nuevas, ¿no? En nuestro caso, el tema de lograr una estandarización de procesos que va muy alineado a la parte tecnológica es lo que nos ha permitido, pues obviamente, aprovecharlas, ¿no? Pues adelante. Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias. Bueno, y ahora viene la parte más interesante. Ya tenemos una pregunta de alguien que nos está escuchando y, como siempre, suele reflejar una cierta inquietud, lógica por otra parte y muy humana, respecto a aquello que desconocemos. Pregunta de Tania Ruiz. ¿Cómo podemos garantizar la confidencialidad / seguridad de los datos? Es decir, hay gente que le preocupa que sus datos puedan ser accedidos desde fuera del sistema. ¿Cómo podemos garantizar eso? Que levante la mano que quiera contestar o los que queráis contestar. Adelante, Marco. En el caso de los datos en México ya está legislado y el proceso de esa protección de datos comienza desde el registro del paciente. Desde ahí nosotros obtenemos una autorización para el manejo de los datos y después, con esta autorización, nosotros nos hacemos totalmente responsables de esos datos, no solamente de sus datos generales, sino que también de toda la información clínica y de imagen que se vaya a generar de ese paciente. De ahí que tenemos que hacer uso de muchos candados en el proceso para que se puedan garantizar esta seguridad. Uno de ellos es precisamente llevar estas imágenes y esta información a una nube que nos garantice que realmente esté seguro ahí esa información. Tenemos también un estricto control de accesos para todos los usuarios del hospital, dependiendo de cada una de sus categorías. No cualquier usuario puede acceder a toda la información, sino única y exclusivamente a la información a la que puede acceder por sus funciones y por su nivel jerárquico. De tal manera que también involucramos el proceso de entrega, donde al paciente le enviamos un acceso vía correo electrónico que no le da acceso directo a sus imágenes, porque ese es el riesgo más grande, el correo electrónico per se, sino que le va a dar acceso a la nube en un pequeño proceso de identificación y de ahí ya puede entrar directamente a la nube. Consideramos en el Centro Médico ABC que este acceso directo a la información a través de un correo electrónico tiene muchas debilidades. Yo sé que en México, en muchos lugares se hace así, sin embargo, pensamos que tenemos que ser muy sólidos con la seguridad de esa información. Muchas gracias, Marco Antonio. Hugo, sí, te lo iba a preguntar yo porque tú eres el que más sabe de esto. Coordina todas estas cosas. No, sí, ahí es una muy buena pregunta y ahí viendo lo que platicó Jaime y ahorita lo que platicó Marco, la verdad es que nosotros que tenemos el histórico del instituto, en 2 años cumple 80 años el Instituto de Historia, ahora es que el Instituto Mexicano del Seguro Social, 80 años. Entonces, las bases de datos que inclusive los mismos médicos desarrollaban anteriormente, nosotros le llamamos sistemas legados, donde inclusive hoy día hay muchos que todavía existen por la capacidad y el proceso y los procesos normativos del área médica. El tema es el dato. De hecho, en mi coordinación, precisamente, la parte del expediente clínico electrónico es toda una estrategia de gobierno de datos, así le llama, es una cultura que decía Ángela. Para mí, llevar una cultura de gobierno de datos es de quién es el dueño del dato, quién lo puede modificar, los catálogos maestros, los dominios de cada uno de esos datos.
digo, todas nuestras áreas tenemos información sensible, y imagínate, información de pacientes oncológicos, pacientitos, pediátricos, es importantísimo tener resguardado. La tecnología juega un papel muy importante con la parte de gobierno de datos. Es desde los motores de base de datos, enmascaramiento, a qué campos, firewalls que están trabajando día y noche, tratando, porque sí, efectivamente, nosotros como dependencia de gobierno tenemos, si te dijera, la cantidad de ataques que tenemos a nuestros sistemas, y que precisamente nosotros tenemos que estar, como dicen, es una inversión en la cual dicen, ¿por qué gastas tanto en los sistemas, no? Pues se tiene que gastar esa cantidad de dinero para proteger información, para proteger infraestructura. Y a pesar de que tenemos en nuestro instituto, en ciertas comunidades, como le decía Felipe, un tema de Querétaro en la Sierra Gorda, Chiapas, que yo tengo un tema ahí igual con las comunidades que están tomadas por grupos, y llegar a dar servicio, toda esa información, recolectar toda esa parte y controlarla en los 3 niveles de atención que tiene el Instituto Médica Familiar, un poco de hospitalización, y la de alta especialidad, como es siglo XXI y la raza. Toda esa información de laboratorios, te decía, de los pacientes, ya como todo el historial. Hoy día se está conformando en el instituto ese expediente electrónico. Digo, aquí Jaime lo dijo en la parte de Big Data. Yo ya tengo que ver el tema de los pentas, ¿no? Y lejos de los teras, los pentas, cómo los manejamos, cómo cruzamos la información de los diferentes sistemas, y donde precisamente entra el gobierno de datos para cuidar esa información, quién accesa, cómo lo accesa, las diferentes formas de single sign-on que nosotros le llamamos de accesibilidad, vía huella digital, información de guarderías, quién recoge a tu hijo, o sea, toda esa seguridad que tenemos que tener nosotros de este lado. El instituto ha trabajado en conjunto con el área médica para que precisamente ahora sí que trabajemos colaborativamente para decir cómo cuidamos, e inclusive cómo ante, ahora sí que nosotros, gobierno, como dependencia de gobierno, porque inclusive tenemos por ley una parte de datos abiertos, porque ahora sí que cualquier persona del país puede solicitar información por la transferencia, pero hay que ver qué tipo de datos hay que cuidarlo. Siempre es un tratamiento de cuidar, ¿no? El dato, como lo dice en la pregunta. O sea, sí, la tecnología igual juega un papel muy importante, lo que dijo el doctor Marco, es importante. Hay unas información que está en la nube, hay otra que sí debe estar en los centros de datos, hay muchas cosas, ¿no? Y la tecnología ayuda bastante, pero un punto muy importante es la parte del gobierno de datos, que hoy día toma mucha fuerza con la parte de estrategia, de ver quién modifica, cómo lo modifica, quién tiene acceso, quién no puede tener acceso, y a esos niveles, ¿no? Al final de cuentas, y tener réplicas en los diferentes centros de datos, porque aquí somos propensos a los terremotos, ustedes lo saben. Entonces, tienes que pensar en eso, ¿no? En dónde dejas la información. Entonces, espero que, a ver si ha visto un poquito abonado a la pregunta y respondido un poquito a esto. Sin duda, Hugo, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta general para que nos pudiéramos hacer una visión global de la situación actual y, por tanto, cuáles son los retos más importantes. En general, cada vez que algo nuevo llega, y en este caso hablamos de la digitalización de la sanidad, de la salud, suelen acontecer 3 o 4 cosas que condicionan que vaya a incorporarse a la práctica diaria con mayor o menor velocidad. La primera es que exista infraestructura. La segunda, que haya equipos. La tercera, no menos importante, que los usuarios tengan formación de cómo obtener el beneficio de esa estructura y de esos equipamientos. Y, naturalmente, la primera y más importante, que haya platita para poder pagar todo eso. Mi pregunta es, de todo lo que hemos hablado, sí, ya sé, Ángela, ya te veo, que lo has mencionado tú antes. La pregunta es, en este momento histórico, ¿cómo se encuentra México con respecto a estas 4 etapas de la implementación? ¿Quién quiere contestar? La mano, no veo ninguna mano. Ah, sí, bueno, primero Jaime y luego Javier. Adelante. Pues mira, afortunadamente yo lo platicaba hace unos momentos, estamos en una etapa donde nuestros proveedores o las empresas que colaboran con las organizaciones como Ángel y algunos otros que están aquí presentes, son partícipes de estos cambios. Evidentemente la infraestructura es necesaria, las comunicaciones, almacenamiento, procesamiento, todos son copartícipes y actualmente
todas las organizaciones podemos apuntalar estos esfuerzos en las empresas que se dedican a ello. No tenemos que inventar el hilo negro, es decir, yo no tengo que hacer mi almacenamiento masivo de datos para hacer un data lake, porque ya hay organizaciones que me apoyan con costos mucho menores a los que yo pudiera tener. Entonces, yo creo que una de las ventajas que tenemos son las empresas que colaboran con nosotros, y otra es que la tecnología ya está más asequible, es decir, ahorita guardar terabytes de información es muy fácil en términos técnicos y también es alcanzable de manera económica, ¿no? Los presupuestos que manejan en TI, afortunadamente, gracias a las condiciones en las que nos encontramos, han mejorado. Las áreas de TI ya no se encuentran fuera del board de la dirección general, ya se encuentran como parte o driver principal de las estrategias incluso de las organizaciones. Ya no somos el gasto necesario, ya no somos un área pegada al área de finanzas o pegada a otra área, donde era la parte de reportería y bueno, que decías ahorita, las computadoras, inclusive ya el equipo de cómputo ya no es necesario tenerlo físico, ya hay elementos, computadoras virtuales, etcétera, que pueden apoyar y apuntalar todas estas transformaciones. Pero quiero comentar que lo principal en estas transformaciones, adicionalmente del presupuesto, es la gente, la innovación, el talento. Eso proviene de la gente y apoyado con nuestros proveedores, creo que podemos salir adelante en muchas de estas iniciativas. Muchas gracias. Javier, tú querías también echar tu cuarto a espadas, que decimos aquí, cuando jugamos a las cartas. Vamos a ver si sale, Ignacio. Sí, a ver, coincido contigo en los primeros 4 puntos, agregaría un par de puntos más o 3 puntos más. Uno, que quizás lo damos por hecho, pero no siempre lo tenemos claro, que es la visión de hacia dónde queremos llegar con nuestra estrategia de digitalización. En ese sentido, a veces estamos avanzando en la digitalización, pero no siempre en el camino correcto, ¿no? Pongo un ejemplo, el tema del expediente clínico electrónico, donde no tenemos claro a veces por qué lo estamos implementando, sino que sabemos que tenemos que hacerlo porque mucha gente lo está haciendo y hay que hacerlo, ¿no? Pero el expediente clínico electrónico, una de sus principales ventajas tiene que ver con el análisis de datos, ¿sí? Y si no tenemos una estrategia clara para ese análisis de datos, qué datos queremos obtener y qué vamos a hacer con ellos, pues la verdad el expediente clínico electrónico se vuelve, pues en cierta forma, pues un sustituto de la máquina de escribir, y ahí se queda la información almacenada en bytes, donde antes estaba almacenada en archivos, ¿no? Y no sirvió para nada en sí el fondo del expediente clínico electrónico. Creo que en ese sentido la visión, la estrategia de lo que se quiere lograr es muy importante, lo agregaría como un elemento más. Los procesos mismos, ¿sí? Los podría como un elemento también dentro de los que mencionabas. Hay que revisar los procesos, creo que mucho del tema de innovación, coincido, creo que fue Jaime que lo comentó, no es en sí la tecnología per se, sino la innovación misma en los procesos de lo que se puede hacer en conjunto con la tecnología. Creo que ahí están las claves de la innovación. Y agregaría un punto adicional que es la estrategia para vencer la resistencia al cambio, ¿sí? Coincido también, el tema del recurso humano es fundamental, pero a veces esa visión que puede tener la dirección general o dirección de TI en cuanto a la implementación de un sistema no empata con lo que los usuarios están viendo, ¿sí? Y creo que es necesario tener una estrategia clara en ese sentido de comunicación para transmitir las ventajas claves de lo que se quiere lograr, ¿no? Y no simplemente implementar por implementar tecnología. Muchísimas gracias, Javier. ¿Alguien quiere añadir algo más respecto a esta pregunta? Ah, sí, Felipe está levantando la mano. Uy, luego también Hugo. Una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta con respecto a la última pregunta, en México, pues hay varios sistemas de salud. Estamos hablando desde IMSS, ISSSTE, SEDENA, en la Ciudad de México que tiene la Cruz Verde, están los hospitales privados. El nivel o capacidad económica que tiene cada uno pues es distinta. Y el Seguro Social tendría, o el IMSS, el ISSSTE tendría una ventaja de que son un sistema que es federalizado. Entonces ellos pueden implementar un sistema global a todos sus centros. El problema con las secretarías de salud de los estados en toda la República, como son totalmente dependientes del estado, entonces cada una lleva su sistema y lleva sus políticas diferentes. Entonces ese es un reto grande. Y otro de los retos que por lo menos a nosotros nos tocó enfrentarnos fue el rechazo al cambio. El entregarles una imagen digital a un médico
es voltear y decir, bueno, ¿y cómo mido? Yo necesito una radiografía para poderla estar viendo. Le digo, pues tienes una televisión ahí donde puedes medir y puedes tenerla directamente en quirófano. Entonces, el rechazo al cambio es una de las cuestiones más importantes. Y sí, obviamente, la capacitación del personal es también muy importante porque, pues sí, se peligra mucho en el sentido del manejo de los datos. Pero por eso, como ya habían comentado, pues hay responsabilidades ya propias de cada uno que se pueden asignar de acuerdo al sistema que se encuentra. Muchas gracias, Felipe. Hugo, querías decir algo también al respecto. Sí, digo, ahora sí que lo que comentaste, Ignacio, es muy importante. O sea, contar con la infraestructura y el tema del presupuesto, que al final, lo que comenta Felipe, nosotros que traemos sistemas centralizados y que al final, y que todavía en algunos tenemos sistemas dispersos en cada una de las estados, por todo lo que tenemos de situación geográfica en el país, de que en algunos pues no hay ningún cargue que llegue, ¿no? Y por otra parte, traemos un tema ahí nosotros con INS Bienestar, que obviamente es parte de lo que ahí, ahora sí que literal, no hay, todo mexicano debe tener acceso al servicio de salud, ¿no? Entonces, esas partes que nosotros le llamamos unidades médicas rurales, que a lo mejor Felipe o muchos de ellos, o que inclusive ahorita en el periodo de la vacunación, que ahí, como bien comentaron, el ISSSTE, INSABI, inclusive aquí Marco y Jaime con los hospitales privados, Roja, cuando quisimos converger en una sola plataforma central, híjole, fue todo un reto, en serio fue todo un reto, la información, el cruce, ¿no? Y que precisamente el sistema que se llevó se declarara en seguridad nacional. ¿Y por qué? Porque precisamente son los datos e información de los doctores, ¿no? Entonces hay que cuidarlos, ¿no? Y siempre yo decía, cuidémoslo siempre, ¿no? Entonces, pero efectivamente, cada dependencia, en México, ahora sí que área que da servicio médico, tiene diferentes presupuestos, pero algo muy importante que dicen todos mis colegas en el sentido en el foro, ¿no? O sea, la importancia de que converge. Sin la tecnología, pues no, hay muchas innovaciones en diferentes ámbitos, ¿no? Y todo esto de la infraestructura, el estar abierto un poquito nosotros nos dicta como estrategia digital nacional, usar herramientas desarrolladas por el mismo fábrica que nosotros tenemos, o ver herramientas open source, que al final tenemos que evaluar diferentes tipos de seguridades, porque pues no nomás es open source, ¿no? Hay que complementar bien ese tipo de situaciones, ¿no? Y qué sé yo mejor de que inclusive los doctores jóvenes utilicen la tecnología, porque sí, igual en el instituto hubo una resistencia, porque precisamente aquí tenemos doctores de muchos años y que al final en algunas hubo un poquito de resistencia en la utilización, pero al final ellos vieron un beneficio, ¿no? Un beneficio para todo, para sus pacientes. Entonces, esa parte, sí, pues día con día batallamos porque siempre dicen, oye, la infraestructura, no, en nuestro caso en específico, hablo de nuestro específico del instituto, siempre yo busco el tema de volumen, ¿no? Pues es que van a conectarse millones de derechohabientes en detalles, en diversos horarios, ¿no? Y todos estamos en 7x24, eso es igual que la tecnología, los sistemas no descansan, ¿no? Y que el que tú busques luego inclusive horarios de mantenimiento para una actualización, para una mejora, pues es buscar esos espacios donde menos afecte ahora sí que al derechohabiente o la parte médica. Entonces, es todo un tema de estrategias en los diferentes niveles para que al final, como alguien lo comentó, el beneficiario sea, ahora sí que nuestro derechohabiente, ¿no? El que al final inclusive sea derechohabiente o no sea derechohabiente, le demos el servicio médico, ¿no? Al final es el objetivo principal. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues si no es así, me queda el tiempo justo para agradeceros la colaboración, la presencia, la claridad en la exposición de vuestras opiniones al respecto, de vuestras experiencias, porque al final, hace algunos años, yo hablando en público un día dije que la sanidad es tan compleja que es necesario que venga la CIA a arreglarla.
Y evidentemente no me refería a la Central de Inteligencia Americana, sino a la ciencia, la industria y la administración. Porque en el centro de ese triángulo está el paciente, que para la administración es votante, para los médicos es paciente y, naturalmente, para la ciencia es un usuario de sus desarrollos. Seguiremos hablando de esto seguramente y yo no tengo, no sé vosotros, pero yo no tengo ningún reparo en que la llegada de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a la práctica clínica, a la práctica de la medicina, ha venido para quedarse. Es un salto tremendo porque es una herramienta potentísima que nos va a permitir estar, aunque sea paradójico, más cerca del paciente. Seguramente en aquellos casos en que sea mucho más difícil el estar en presencia física, pero hay también algo que a mí me llena de esperanza. Mucha gente le tiene miedo a la tecnología, sobre todo gente que estudiamos y aprendimos y ejercimos en un tiempo en el cual ni existía. Para que os hagáis una idea, yo nací en una casa de una aldea de Galicia donde no teníamos agua corriente, no había electricidad y, por supuesto, no os quiero contar ni lo que era la radio y la televisión, que vino mucho después. Soy un privilegiado, como algunos de vosotros, por la edad que tenéis, pero el tiempo ha avanzado, le hemos perdido el miedo a la tecnología y yo no creo, honestamente, que vaya a suponer ningún obstáculo a la hora de seguir manteniendo la relación médico-paciente, que sigue siendo fundamental. ¿Y sabéis en qué me baso? Pues en que uno de los mayores aportadores de tecnología y de desarrollo tecnológico, que fue Steve Jobs, dijo que cambiaría, si pudiera, toda mi tecnología por una tarde con Sócrates. Mientras tengamos la filosofía y la humanidad detrás, no hay más. Marco, Ignacio, dime. Solo comentarte que todavía tenemos 15 minutos más. ¿Y eso por qué? Hasta las 7:30. Ah, pues yo tenía hasta las 7. Vamos, hasta las... Sí, son las 7. Hasta las 12:30, perdón. 12:30. 12:30. Ah, pues entonces seguimos charlando. Vamos, hombre, solo faltaba. No tengo yo preguntas para esta gente. Estupendo. Vale. Seguimos adelante entonces. Muchas gracias, Álvaro. Oye, pues entonces está clarísimo. Mira, tenía una pregunta yo por aquí que me había saltado de alguien que decía, que ya la está buscando alguno de nuestros asistentes, decía, pregunta de Jorge Rubén Vázquez del Río. Dice, ¿qué tipo de normatividad, estándares internacional o nacional, ocupan para la seguridad de la información? ¿Esto es así? Es decir, ¿existen estándares ya para la seguridad o cada uno monta el suyo? Muy bien. Si gustan, por ejemplo, en América nosotros tenemos un estándar, en México particularmente, y es la Ley de Protección de Datos Particulares en posesión de particulares, datos personales. Pero los estándares cambian de continente a continente. Siempre hay estándares que cumplir y todas las herramientas tecnológicas, más las de tipo médico, los cumplen. En México está este estándar, en Europa está un estándar diferente y todos abogan por la privacidad de la información, siendo el centro del dueño de esa información el paciente, ¿no? Entonces, la respuesta concreta sí, todo se basa en estándares. Todos los equipos que, como el doctor Marco mencionaba, de radiología digital, etcétera, cubren esos estándares mínimos indispensables y aún así hay estándares de seguridad de la información que sobre estos estándares básicos se implementan para proteger el dato. Muchísimas gracias, Jaime. Hay otra pregunta interesante. Dice, a ver, Giovanni Fernández, ¿cómo se evalúa o se da seguimiento a una atención a distancia de calidad y digna, tanto de cara al paciente como al mismo médico? ¿Está establecido algún seguimiento y o métrica? Responde Marco Antonio. Sí, como ustedes saben, el Centro Médico ABC está certificado por Joint Commission. Y dentro de las reglas que establece Joint Commission es que exista este seguimiento en la calidad de la atención a los pacientes. De tal manera que cuando un paciente acude a cualquier servicio dentro del hospital, posteriormente se le hace un contacto vía correo o vía telefónica donde puede contestar o dar sus comentarios a una encuesta específica que evalúa diferentes aspectos. El trato del médico, el trato del personal administrativo, el trato del técnico, la entrega de resultados en tiempo o cualquier otro evento que se haya generado en su atención.
y también toda esta información se va almacenando en un lugar donde la dirección de calidad pues le da seguimiento puntual a cada uno de esos comentarios. También tenemos evaluaciones de salida, es decir, tenemos gente que está dentro del hospital y que aborda a los pacientes cuando han terminado algún proceso, ya sea de hospitalización o de atención en los servicios clínicos. Entonces, bueno, esta es la manera en cómo podemos evaluarlo, darle seguimiento a esos comentarios y obtener niveles reales de satisfacción directamente de los pacientes. Y una cosa similar pasa con los médicos, ya que a ellos también se les hacen periódicamente estas encuestas de calidad para poder evaluar los servicios del hospital. Muchas gracias, Marco Antonio. Hay otra pregunta. ¿Alguien quiere, por cierto, añadir algo a esta pregunta? ¿Nadie? Paso a la siguiente. María Georgina Arteaga Alcaraz. Me vais a tener que decir qué significa la última parte porque es una sigla que yo no conozco, pero vosotros seguramente sí. ¿Existe algún mecanismo o herramienta que optimice el tiempo y logre integrar adecuadamente la información de la consulta en el ECE? No sé lo que es el ECE, debe ser algún... Expediente clínico electrónico. Ah, vale, perfecto. Muchas gracias. ¿Quién contesta eso? Yo, Ignacio, un poquito. Sí, pues nos hemos visto en el reto de que precisamente el volumen de los datos al momento de conformar, y ahí lo mencionó mucho Javier, es realmente, no nomás es, los doctores aquí me dicen, mis doctores, yo les llamo, dicen, mete a la olla toda la información, los datos, ¿no? Métela a la olla. Pero el meterlo a la olla, dices, al data lake que comenta Jaime, es realmente... El epidemiólogo tiene que ser el científico de los datos, no por poner el dato plano ahí y pues ya, ¿no? Se dio y se hace, es como consultarlo, no. Realmente sí debe haber una ciencia de datos, un análisis, por eso se ha habido la evolución, ¿no? Desde, no sé, una analítica, una business intelligence, un business analytic hoy día, la parte de ciencia de datos o científicos de datos, que hablamos temas de matemáticas, temas de epidemiólogos que hoy día en nuestro instituto están haciendo ese análisis. En nuestro caso, el doctor Rascón es el encargado de esa parte. Yo convivo con él, trabajo con él, en el cual pues él obviamente hace esa ciencia de datos para muchas cosas, porque sin él o sin esa parte de inteligencia, sin esa parte de análisis, como lo comenta Javier, de nada sirve que tenga la información ahí en un solo repositorio, en un Big Data, sino realmente debe haber un sentido. Ahora, una vez que se hace ese análisis, esa ciencia de datos, llámese con cualquier plataforma, herramienta de análisis, y se complete en el data lake que comenta Jaime, para precisamente ahora sí la explotación, llámese igual en cualquier otro visualizador, para que le dé sentido y para que a la persona que consulte o al médico que consulte ese expediente clínico le haga más fácil el trabajo, que haga más predecible. Nosotros te digo que si estamos trabajando en ello por la cantidad de volumen que traemos, el núcleo familiar, ¿no? Desde que, no sé, Ignacio, perfecto, su número social, que yo vea tu historial desde que fuiste al odontólogo, un dolor de estómago, pero en tu núcleo familiar esté tu esposa, estén tus nietos, y que al final esté inclusive si hay un síndrome, digo, obviamente patológico o como le llaman aquí mis doctores, es ver si tiene diabetes, si tu familia está propensa a la diabetes o a la hipertensión. Entonces ese análisis, ese lo hace pues precisamente lo que dice Javier, pues el científico de los datos, el epidemiólogo o la persona encargada de ver cómo conjuntan esa información. Entonces, bajo la pregunta que dicen, ¿cómo lo hacemos más rápido? Sí, realmente el cruce, ya en el tener la información y en tener algoritmos y las variables que el científico, en este caso el doctor, el especialista, que me ayude a hacer esa información ya trabajada y transformada, y un paso importante para nosotros es la calidad de dato, es ya ahora sí explotarla, mostrarla y tomar las decisiones y ver que le ayude al médico a tomar las decisiones y ver los padecimientos que pueden traer el núcleo familiar, ¿no? Y ya para eso, digo, no sé si
pude contestar correctamente esa parte. Perfectamente, Hugo. Muchísimas gracias. Hay otra interesante. Abelardo González Dalaus. Estimados panelistas, me gustaría saber de qué manera consideran la participación de las grandes distribuidoras de medicamentos y operadores logísticos en la digitalización de la salud. ¿Quién contesta? A ver, Javier. Con todo gusto, Ignacio. Bueno, yo partiría por nuevamente diagramar dónde juega el hospital con los diferentes elementos del ecosistema. Uno de ellos es obviamente la proveeduría de medicamentos y materiales, ¿no? Me pongo el caso de nosotros. Dentro de este diagrama que tenemos el surtimiento de medicamentos. Utilizamos un portal que nos permite concentrar las compras de los hospitales y sobre esa compra hacer una planeación, y sobre esa planeación podemos saber qué es lo que se va a consumir en los próximos 3, 6, 12 meses, ¿no? Ya con esa información, la información sube a este portal de compras para que los diferentes proveedores puedan saber qué es lo que vamos a comprar nosotros, obviamente planeen su producción y nos hagan su ofrecimiento de precio sobre el cual, sobre ciertas características vamos a comprar. Y sobre esa planeación misma se hace la planeación de producción y la planeación de entrega de los medicamentos, ¿no? Si eso lo ligamos también con nuestros almacenes y podemos estar identificando en la parte digital la solicitud del medicamento de la enfermera al almacén, del almacén al proveedor, y esa orden va directamente a nuestras finanzas también, para ahí generar las órdenes de compra y los pagos correspondientes, pues estamos integrando todo el modelo en este esquema, ¿no? ¿Alguien quiere añadir algo? Yo sumaría que esta participación tiene que ver con un proceso integral de cadena de suministro de atención para un final adecuado para el paciente, o la mejor elección de desenlace para el paciente. Entonces, esto tiene eficiencias en todas las aristas, como bien decías, en términos de manejo de la cadena de suministro y compra, en términos de manejo de la cadena de administración dentro de las instituciones, y la eficiencia en ese flujo de administración, que tiene que representar eficiencias en todo sentido, en términos de seguridad, en términos de agilidad, en términos de aprovechamiento del recurso, y obviamente la parte, digamos, que se viera como final, pero muy, muy importante, que tiene que ver con todo el análisis del uso de estos medicamentos en pro del desenlace adecuado o ideal para el paciente. Ahí yo tomaría también un punto que no hemos conversado, pero yo creo que estoy de acuerdo con Daniel, con Javier, en que debe haber, y con Daniel, en que debe haber un plan estratégico de transformación digital adecuado, digamos, al estatus que tiene la institución, porque eso enmarca mucho lo que la institución esté dispuesto a desarrollar en pro de tener estas eficiencias basadas en la tecnología. Gracias, Ángela. Tengo una última pregunta y la pongo encima de la mesa para que me conteste quien quiera. Vamos a ver, existe la posibilidad, ya hay en algunos lugares que se está haciendo, existe la posibilidad de que un proveedor de una tecnología, puede ser desde un equipo de resonancia magnética hasta un equipamiento que permita la teleradiología, en lugar de comprarle el equipo, las actualizaciones, etcétera, etcétera, se haga una especie de socio y que lo que haga sea prestar un servicio, como cuando uno hace un renting de un coche, por entendernos. Tú no compras un coche, sino que tienes un coche a tu disposición. Javier ya está levantando la mano. Sí, a ver, es que tenemos que... El tema de innovación creo que es un tema que va muy ligado al tema de digitalización. Te pongo el caso de nosotros, que somos hospitales que se consideran medianos en México, con un promedio de 40 camas. Somos quizás el hospital número 1 o número 2 en diversas ciudades del país, pero no en las principales ciudades del país. Entonces, estos hospitales con una economía diferente, cuando tiene que comprar un sistema, como es un sistema administrativo, un sistema de administración hospitalario, un sistema contable o un expediente clínico electrónico, las inversiones pueden ser demasiado grandes para su economía. Entonces, ¿qué hemos logrado hacer? Pues hablar con los proveedores y decirles, bueno, si lo tienes montado en la nube, porque nos rentas el sistema bajo un esquema de pago por servicio de acuerdo al volumen de pacientes que generemos, te es más redituable a ti a largo plazo y no le afectas al hospital en sus flujos de inversión a corto plazo. Entonces, este tipo de esquemas creo que llegaron para quedarse y van a ser
algo permanente en el sector salud. Gracias, Javier. Jaime quería decir algo también. Sí, fíjate que independientemente, como dice Javier, este tipo de soluciones son muy apropiadas para las organizaciones que no son tan grandes y no pueden invertir en tecnología, también son para las organizaciones grandes que pudieran hacerlo, pero no tienen ese core de negocio, tampoco tienes que inventar el hilo negro. Nosotros, por ejemplo, la parte de teleconsulta la estamos tercerizando con un especialista, una empresa dedicada a esto, y que nos ha apoyado. ¿Y qué ventajas tenemos? Pues en primera, que no haces una inversión inicial. Segunda, tienes el know-how. Y tercera, tienes un producto de alta calidad funcionando desde el día cero. Entonces, ese aprendizaje que deberías de tener si tú crearas la tecnología, la compraras, la entrenaras y la proporcionaras, ese tiempo puede ser un gap que pudieras perder ahí mucho, digamos, market share o oportunidad de negocio, que implementando con los socios comerciales que comentábamos estas soluciones. Yo creo que es algo que, como bien decías, Ignacio, llega para quedarse. Ya transformamos, cambiamos ese chipset de nosotros hacemos todo porque en casa es más seguro y más fácil. La realidad es que no hay lugar seguro, ya platicábamos de seguridad informática, todos estamos expuestos, pero sí podemos integrarnos de la manera más apropiada con nuestros socios comerciales y lograr, sobre todo, soluciones no que beneficien económicamente a las organizaciones solamente, sino el beneficio es para el paciente tener calidad, calidez, atención inmediata en estas temporadas y en las que vienen. Y aparte de todo, lo mencionaba muy bien Hugo, tenemos que tener la trazabilidad digital de la información del paciente desde que nace, que es nuestro objetivo, desde que nace hasta que nos deja, con toda esa información. Y ahora con las recientes habilitaciones legales de la información digital que la puedas legar a tus herederos, vamos cerrando ese círculo donde había por ahí una faltante que decía, bueno, ¿y qué hago con mis activos digitales, no? Cuando yo ya no esté, pues ya lo puedes transferir, ¿no? Entonces yo creo que el apoyo de estas empresas que son especialistas en tecnología es vital para que podamos seguir avanzando a la velocidad que necesitamos. Muchísimas gracias, Jaime. Y ahora sí que se nos acabó el tiempo. Ahora ya hemos llegado a la 1:30, pero no quiero despediros sin agradeceros una vez más la participación. Naturalmente, a todos aquellos que nos han seguido a través de la nube, en este caso, nunca mejor dicho, la presencia, e invitaros a todos a que nos acompañéis en la despedida final. Vladimir, Felipe, Ángela, Javier, Marco, Hugo, Jaime, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión que seguro que la vamos a tener. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gusto en conocerlos. Gracias a todos. Hasta luego. Bye.